Buenas tardes, le damos la bienvenida a este segundo encuentro en torno al libro Presidencialismo, Reflexiones para el debate constitucional en Chile, de nuestro autor Christopher Martínez, un trabajo muy interesante, colectivo además, en el que participaron diferentes académicos y académicas nacionales y extranjeros, y que hoy más que nunca es muy relevante, considerando que la convención, digamos, está en su etapa final de trabajo. Tenemos unos súper invitados, nos acompaña Ricardo Montero, abogado convencional del colectivo socialista por el distrito 18, coordinador de la Comisión de Sistema Político, Poder Legislativo y Sistema Electoral, y actualmente es miembro de la Comisión de Armonización. Isabel Castillo, cientista política, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora de COES, y Sebastián Soto, abogado, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica e integrante del Comité Contencioso Administrativo, ¿lo dije bien?, del Consejo de Defensa del Estado. Les damos nuevamente las disculpas por el atraso y le damos la palabra a Isabel. Bueno, buenas noches ya, tardes, noches. Bueno, parto por agradecer la invitación a Christopher, el autor, y al Fondo de Cultura, y la posibilidad de comentar el libro y, bueno, conversar sobre estos temas que nos han tenido ocupados varios meses ya. Y bueno, este libro tuve la oportunidad de revisarlo y me parece que presenta una serie de reflexiones que son centrales para pensar el presidencialismo en Chile. El proceso constituyente ha abierto muchos debates que ciertamente no se cierran con la propuesta constitucional que ya existe. Y en ese sentido me parece que una de las principales contribuciones del libro es efectivamente mostrar el carácter dinámico de las instituciones, ¿no? Entonces esto es algo que va a continuar por un tiempo. Me parece que hay dos tesis centrales en este libro. Una es una cierta defensa de las principales instituciones del sistema político, en particular el presidencialismo, y también el bicameralismo, y el llamado a reformarlas más que reemplazarlas, ¿no? Esto escrito en un momento en que todavía había distintas propuestas sobre la mesa. Y ese llamado a reformar más que reemplazar parte de una valoración de lo que ha sido el aprendizaje institucional que se ha logrado en 2 siglos de república, y también destacando los sistemas alternativos, ¿no? El semipresidencialismo y parlamentarismo, que también tienen problemas que no han sido lo suficientemente discutidos, ¿no? Entonces, el libro tiene ahí, toma una postura clara a través de los distintos capítulos, y también rechaza los altos niveles de incertidumbre que se podrían haber producido en un cambio de ese estilo, ¿no? Y esos argumentos de defensa del presidencialismo me parece que son valiosos, introducen una perspectiva necesaria al debate. Yo no me dedico al estudio del presidencialismo. Cuando partió todo este debate, yo la verdad que entré un poco sin postura clara, y creo que al igual que la mayoría de la ciudadanía, y posiblemente muchos o mayoría de constituyentes también, y bueno, en lo personal yo no tengo, a mí me gusta la propuesta que existe. Yo ahí tal vez difiero un poco del libro. Me parece que hay innovaciones que son interesantes, a pesar de que son en particular esta combinación de bicameralismo asimétrico y presidencialismo que no existe en ninguna parte. Entonces es efectivamente una innovación, pero me parece que no hay razones de fondo para
verlo como un problema, ¿no? Al menos teórico. Efectivamente no existe, pero yo creo que eso son por razones más históricas que de otro estilo, ¿no? Y bueno, y en general, y esto es algo que está fuera del debate presidencial, o sea, del debate constitucional, creo que aquí el meollo del asunto, y me referiré un poquito más después, no está efectivamente en estas instituciones, sino más en lo que pueda ocurrir a futuro con la ley de partidos y el sistema electoral. Entonces a mí de la propuesta, más que la forma de gobierno, de la propuesta constitucional, lo que me preocupa un poquito más es esta visión antipolítica que se coló un poco en algunas de las propuestas bueno, por el momento en que surge surge el debate, ¿no? Surge el acuerdo de noviembre y se eligen a los convencionales. Y esa desconfianza hacia la política, por ejemplo, se ve en los límites muy estrictos a la reelección, que me parece que no es deseable, ¿no? Y bueno, esta continuidad que vamos a tener con que existan candidatos que puedan ser candidatos y candidatas que puedan presentarse como independientes, igual como existe ahora, que tampoco es algo que fortalezca los partidos, y que son cosas que, bueno, que responden a la realidad política, pero que no me parecen del todo deseables, ¿no? Pero más allá bueno, de este diseño y la defensa que hace el libro, el segundo gran argumento que está presente, que me parece el más valioso y muy, muy interesante, es el análisis de cómo el funcionamiento de las instituciones no es algo que se pueda inferir directamente del diseño formal, ¿no? Y en particular el recorrido histórico que se hace destaca los cambios que se produjeron en el balance ejecutivo-legislativo, sobre todo en el siglo XIX, antes de que hubiese cambios, reformas formales, ¿no? Entonces, cambios que se producen de facto porque hay procesos, nuevos actores que surgen, contextos que cambian y una serie de cosas que lo hemos visto también en la actualidad, ¿no? O sea, el Congreso de hoy en día actúa de una forma distinta al Congreso preestallido sin mediar ninguna reforma, ¿no? Y esto, bueno, en distintos ámbitos lo vemos, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante y que entra en tensión con lo que es el debate constitucional propiamente tal, porque inevitablemente el diseño de una constitución apunta a lo formal, ¿no? A las reglas escritas. Eh, pero además, bueno, ha habido algunas tesis que le dan un peso, en mi visión, excesivo al diseño, pensando de que tal vez por adoptar X institución vamos a tener y resultados, ¿no? La verdad es que el resultado es mucho más complejo, depende, las instituciones las ocupan personas, sabemos, por ejemplo, en la presidencia que va cambiando según quien ocupa el cargo, eh, y, eh, y en ese sentido me parece que este libro aporta para tal vez pensar o bajarle las expectativas al cambio que se pueda producir de cierta manera, ¿no? Y tanto a los que están a favor o apoyan el diseño propuesto como sus detractores, ¿no? O sea, quienes defienden la propuesta, básicamente hay una visión de que se puede facilitar el proceso de formación de leyes, por ejemplo, ¿no? Al darle más poder a la Cámara de diputados y diputadas, y que podría haber una mayor alineación con estas leyes de concurrencia presidencial, ¿no? En que tiene que haber acuerdo entre el Ejecutivo y Legislativo, entonces que eso se podría facilitar la implementación de los programas de gobierno, en el fondo que los presidenta que elijamos puedan efectivamente llevar a cabo su programa, versus los detractores que plantean que este mismo diseño podría llevar a la concentración del poder, al facilitar, ¿no? El paso. Yo creo que no va a pasar probablemente ninguna de las dos, ¿no? Vamos a seguir en una situación más o menos similar a la actual, porque el meollo del asunto está en la fragmentación del sistema de partidos, en la escasa, casi nula disciplina que existe en los partidos, y eso no va a cambiar por este diseño institucional, ¿no? Ahí las reformas pasan por otro lado,
Yo no sé, la verdad, si en las normas transitorias existe o va a existir, ahí tal vez Ricardo puede aclarar, un mandato, por ejemplo, para reformar el sistema electoral, o, si, o no, en el fondo. Pero creo que ahí en el fondo está el meollo del asunto, y en ese sentido creo que no existe un determinismo institucional que parece dominar en el debate, y me parece que este libro aporta mucho en demostrar eso, ¿no? A través de distintas dimensiones. Lo mismo el debate sobre hiperpresidencialismo que desarrolla Christopher, de que una cosa es el papel y otra cosa es cómo se ejerce estas facultades y cómo eso ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, yo, bueno, comparto mucho esa visión, y como decía, creo que finalmente el cambio, en particular en este tema del sistema político, ¿no? Creo que de aprobarse la nueva constitución, no necesariamente vamos a ver un cambio radical en el comportamiento de los actores, y va a ser un tema de más largo plazo, ¿no? Lamentablemente ahí el meollo está en los partidos, y tenemos muchos casos, ejemplos en América Latina de sistemas de partido que se han debilitado y han implosionado, pero no tenemos ejemplos de muy exitosos de cómo se han reconstruido, ¿no? Entonces ahí está, me parece, el gran desafío. Y bueno, eso, para cerrar, los felicito, me parece que es un súper interesante y un gran aporte este análisis más contextual de las instituciones, en particular del presidencialismo, y ayuda a poner una perspectiva que cuesta en un debate sobre el diseño de las instituciones, ¿no? Sobre el diseño formal. Entonces ahí me parece que eso, que es un gran aporte. Gracias. Gracias, Isabel. Damos la palabra a Sebastián Soto. Muchas gracias, Sol. Quiero agradecer a Christopher, el editor de este magnífico libro, también al Fondo de Cultura Económica por la oportunidad de compartir, y por supuesto a Isabel, a Ricardo, por este panel en que podríamos dialogar sobre una obra tan interesante. Yo, en los minutos que tengo, quisiera hacer 3 comentarios generales. El primero, muy breve, es celebrar esta forma de hacer academia. Yo creo que este libro, que es un libro, como ustedes habrán podido ver, relativamente delgado, es una forma, creo yo, que muy necesaria de hacer académica hoy día en nuestro país. Es muy oportuna, no es necesario que lo expliquemos, y también es muy universal, porque en vez de recopilar papers, lo que hace es adaptarlos, es transformarlos en ensayos completos, con posición, con datos, y entonces yo creo que eso es un primer elemento que debemos celebrar, y es esta capacidad de adaptación que los académicos debiéramos tener una y otra vez para intentar conectar con lo que se está discutiendo, con lo que se está planteando en la sociedad, y no simplemente en las aulas o en nuestras oficinas. Y por eso creo que el libro, en cada uno de sus capítulos, ya la inteligencia de la recolección de los mismos, la forma de ordenarlos, las temáticas de cada uno, nos muestran una excelente forma de aproximarse actual y de un modo, como digo, muy universal. El segundo gran tema, y aquí me voy a detener mucho más, es que me gustaría intentar responder desde diversas perspectivas a la pregunta sobre los espacios que ilumina este libro en la discusión actual en Chile. Es decir, qué temas son iluminados por los capítulos de este libro, y así motivar también a los lectores. Y yo quiero plantear 3. El primer tema que yo creo ilumina con mucha claridad este libro es la importancia del diagnóstico, o, digámoslo de otra forma, el riesgo de construir desde los mitos. Y para eso el texto de Juan Carlos Arellano y Christopher Martínez
que está al inicio del libro es tremendamente interesante porque ellos analizan determinados eventos durante el siglo XIX que permitieron construir un diagnóstico compartido que llevó a la modificación del régimen político a partir de la reforma de 1870. Estos eventos fueron además acompañados por ideas, por debates que fueron construyendo un diagnóstico compartido. Si nos movemos ya del siglo XIX a lo que ha ocurrido en estos últimos años, el capítulo de Mariana Canales y Claudia Alvarado para el Chile de hoy nos sirve también. Ellos hacen un diagnóstico, a mi juicio, muy certero y dicen que este proceso, en lo que al sistema político se refiere, debía poner todas sus fuerzas en soldar la fractura institucional entre política y sociedad. Me gusta esa idea que ellos ocupan de soldar la fractura institucional. Yo creo que ambos capítulos levantan bien la idea del diagnóstico, la importancia del diagnóstico. Y creo que el diagnóstico compartido choca, o más bien contrasta, con el proceso que se ha iniciado ya hace tiempo, que es un proceso que a mi juicio se levanta sobre algunos mitos. El primer mito es el mito del hiperpresidencialismo. Y este mito, hay que reconocerlo, han ayudado a construirlo por montones los profesores de Derecho Constitucional. Mis colegas, y quizá yo mismo, quién sabe, que estudiamos las normas, nos enamoramos de las normas, y muchas veces pensamos que estas se aplican en un laboratorio, y no nos preocupamos, como los cientistas políticos, de mirar cómo se aplican esas normas a la realidad. El capítulo de Christopher Martínez sobre hiperpresidencialismo y concentración del poder en Chile, yo creo que es lectura obligatoria. Alimenta la realidad de tantos y tantos que han escrito sobre esta idea del hiperpresidencialismo, tan solo después de leer las normas de la Constitución y sin conocer cómo esas normas se aplican. El problema de estos mitos, nos dice Christopher en su capítulo, es que oscurecen el fenómeno que buscan explicar. Y el hiperpresidencialismo, en alguna medida, el mito del hiperpresidencialismo ha oscurecido el fenómeno que buscamos explicar, nos ha hecho perder el tiempo, nos ha impedido construir un diagnóstico común. Yo creo que la convención, en alguna medida, se sacudió de este mito, se sacudió parcialmente de este mito, y esa es a mi juicio, al menos para mí, una de las grandes sorpresas de la convención, es que sobreviviera el presidencialismo en parte porque logró tempranamente sacudirse del mito, y eso hay que celebrarlo. Quizá sobrevivió el presidencialismo porque, por una razón que atraviesa todo el texto, y es que el presidencialismo está intensamente arraigado a nuestra forma de hacer política, a nuestra cultura de ejercicio del poder. Pero, lamentablemente, la convención, si bien se sacude de un mito, no logra construir un diagnóstico común sobre el cual levantar un diseño institucional. Y por eso es que nos propone un diseño que al menos a mí no me termina por persuadir. Y no me termina por convencer, no porque yo creo que hay un problema estructural, como creería si es que hubiéramos migrado de régimen político, sino que porque yo creo que los detalles del diseño institucional tienen severos problemas. Solo dos ejemplos. Uno, eliminar la atribución de control de procedimientos, de control formal de constitucionalidad. No entremos al control sustantivo, que es una discusión muy larga, sino del control de procedimientos que tenía desde 1970 el Tribunal Constitucional, a mi juicio es problemático. ¿Quién va a resolver mañana los conflictos de ideas matrices, los conflictos de iniciativa, los conflictos de procedimiento, los conflictos de votación, los conflictos en torno al veto, los conflictos en torno a todas las aplicación de las reglas en el proceso de formación de la ley? Eso a partir del 70 y después de una enorme discusión en los 60 y en los 50, en donde los congresistas se saltaban una y otra vez las reglas constitucionales, pues bien, en los 70 nace un árbitro entre poderes con la creación del Tribunal Constitucional. Y hoy día la Convención nos propone un texto en donde el Tribunal Constitucional solo tiene un rol de arbitraje en conflictos muy pequeños, que es una discrepancia entre la Cámara y el Senado. Yo creo que eso va a implicar esa ausencia
de un control formal va a implicar que las reglas de procedimiento tienen hoy día o van a tener mañana menos fuerza que las que tienen cuando hay un órgano externo que logra revisar. Segunda, problema de detalle, que se discutió muy poco. A través de la modificación del dominio mínimo legal, o más bien del paso del dominio máximo legal al dominio mínimo legal, se abre una puerta enorme que se logró cerrar hace mucho tiempo con mucha dificultad, pero que durante gran parte del siglo XX estuvo muy presente, que es la puerta de las leyes con nombre y apellido, de las leyes particulares. Gran parte, más del 90% de las leyes adoptadas bajo la Constitución del 25 son leyes con nombre y apellido, leyes particulares. Hoy día eso no ocurre, ¿por qué? Por diversas normas que estaban presentes que en alguna medida desaparecen y que al menos dejan esa puerta con un pestillo algo más débil. En definitiva, creo que había tanta mitología rondando en torno al hiperpresidencialismo que la Convención no pudo poner atención en un diagnóstico común y se enfocó en cuestiones, a mi juicio, menos relevantes para el diseño de un sistema político adecuado. Un segundo mito es la crítica al Senado. Y aquí el capítulo de María José Benavente y Sergio Toro, a mi juicio, nos da una mirada comparada y global de las segundas cámaras muy completo, propone criterios interesantes. Ambos autores señalan lo siguiente, dicen: la historia constitucional chilena define al Senado como una institución que ayuda a equilibrar las voluntades y definir objetivos nacionales de la política pública. Pues bien, por alguna razón la Convención se dedicó mucho más intensamente a discutir el diseño de esta segunda cámara como si aquí estuviera el problema, y creo yo que no lo estaba. Y al final, entonces, después de mucha negociación, mucha musculatura política, se llegó a un diseño de una segunda cámara que a mi juicio es una cámara de segundo orden, con atribuciones de fronteras difusas que tiendo a pensar va a promover la conflictividad. Y lo más curioso de todo, que yo todavía no logro entender, es que el Senado se configura en el tercer año de la presidencia. En el tercer año del presidente en ejercicio se elige el nuevo Senado o la Cámara de Regiones, y así entonces va eligiéndose desacopladamente. Es decir, contra la idea de intentar coaliciones estables en la moneda y en el Congreso Nacional. Es decir, contra la idea de diseñar presidencialismos de coalición. Eso creo que está muy bien iluminado, esta idea de los mitos y de la falta de diagnóstico muy bien iluminado en el texto. Un segundo tema que ilumina también el texto son los silencios de la Convención. Hay muchos temas que se vienen debatiendo hace tiempo en Chile con propuestas de reforma y diagnósticos compartidos que la Convención, sobre los cuales la Convención y el borrador guardan silencio. Por ejemplo, el libro ilumina algunos. El primero es el capítulo de Ricardo Gamboa y Andrés Dockendorf sobre los partidos políticos. Isabel ya hizo mención a la ausencia de normas, la ausencia de reflexión sobre esto. Yo entiendo que la Constitución no puede resolver todos los problemas de los partidos políticos, pero sí a mí me parece que es un silencio que hace mucho ruido la ausencia de normas relevantes para intentar resolver los desafíos de los partidos políticos de hoy en la eventual Constitución del mañana. Y un segundo silencio a mí me parece que se aprecia en el capítulo de Mariana Llanos y Leif Marstendrete, no sé si lo pronuncié adecuadamente, que es el tema de las acusaciones constitucionales o los impeachment en Latinoamérica. Ese capítulo analiza, creo yo, de modo muy completo las distintas fórmulas que han tomado los juicios políticos o acusaciones constitucionales en Latinoamérica. Y mirando el caso chileno, incluso llama la atención ambas autoras la dificultad o el ensañamiento que dice contra la figura presidencial en los últimos años con el mal uso de las acusaciones constitucionales. No olvidemos que en el último tiempo ha habido un excesivo abuso de acusaciones constitucionales contra ministros e incluso contra jueces de la Corte Suprema, y también 2 veces contra el presidente, cuestión que no había ocurrido en 60 años. Pues bien, esa puerta que se ha abierto en el último gobierno, la Convención no guarda silencio, no hace nada más que un cambio menor en los efectos
de la aprobación de la acusación. No genera ninguna nueva norma que intente reconducir este mecanismo a un juicio donde se haga efectiva la responsabilidad constitucional, o se transforme este en un sistema o en una herramienta distinta. Simplemente mantiene las cosas tal cual está, sin hacerse cargo de este ruido de los últimos años en esta materia. Tercero, la tercera idea fuerza que ilumina este texto es que no hay balas de plata. No hay balas de plata. No hay fórmulas que puedan ser trasplantadas. No existe aquí el copy-paste. Juan Carlos Arellano lo dice con toda claridad y critica ese incontenible afán de algunos arquitectos políticos por proponer recetas que corrijan la realidad a partir de perspectivas teóricas alejadas de la historia y la cultura. Y a mí me parece que el borrador que nos propone la Convención se hace cargo de la tradición y en ese sentido reconoce que no hay balas de plata cuando mantiene el presidencialismo. También se hace cargo de la tradición, creo yo, cuando abordó la discusión sobre la vicepresidencia, y hay un capítulo de José Zurita, Anabel Llanes y Alejandro Olivares que muestra de modo tremendamente interesante, enriquecedor, las discusiones sobre el sistema comparado en materias de presidencia, de vicepresidencia. Está por discutirse y por estudiarse la discusión que hubo en la Convención, pero hay ahí ciertamente un camino que nos une con nuestra tradición. Donde se aleja de nuestra tradición es en la reelección presidencial. Ahí yo invito también a leer ahí el texto de Rocío Sáenz y Christopher Martínez, que examinan las reelecciones en Latinoamérica. Y es muy interesante esto porque los mismos autores señalan que es difícil emitir un juicio categórico sobre la reelección. La verdad es que en esto avanzamos con dudas. Yo mismo creo, a veces dudo mucho en esta materia. Lo que sí creo que conviene preguntarse hacia el futuro, si algo como esto llega a aprobarse, es quiénes serán los presidentes que serán reelectos el día de mañana. ¿Serán los presidentes institucionales o serán los presidentes populistas? Yo creo que en la reelección inmediata de los presidentes cambiamos radicalmente los incentivos de quien ejerce la presidencia. Y quizás no hemos medido del todo qué significa aquello. Sabemos lo que puede significar en otras partes de Latinoamérica, en nuestra propia tradición todavía está por verse. Quiero terminar con una idea final. Después de leer este texto y después de ver lo que ha pasado en estos meses, uno pudiera concluir que el presidencialismo en Chile se ha consolidado. Algunos podrían decir que está consolidado porque si una convención tan abiertamente refundacional no lo cambió, es porque está excesivamente atado a las raíces más profundas de este árbol nacional. Pero yo creo que no. Yo creo que el presidencialismo va a ser sometido a un severo escrutinio en el periodo que viene, porque el periodo que viene, va a ser complejo. La gobernabilidad será cada día más compleja, con esta constitución vigente o con la eventual nueva constitución o con cualquier otra que logre ser diseñada. La atomización del ejercicio del poder entre las fuerzas políticas y en el territorio ciertamente van a aumentar las dificultades para gobernar. Y por eso lo más probable es que poco a poco se empiece a levantar otro mito. Y ese mito sea que la esquiva gobernabilidad del mañana se debe a que este proyecto, que tiene enormes defectos, no superó uno que no es tanto un defecto, como es el presidencialismo. Vamos a escuchar, creo yo, en un tiempo más una crítica al presidencialismo que consagra eventualmente esta nueva constitución, cuando a mi juicio ese no es el gran defecto de la eventual nueva constitución. Y entonces así nos veremos nuevamente discutiendo una y otra vez sobre los temas del presidencialismo, sobre estos temas que son relevantes, pero no sobre los temas más importantes de nuestra convivencia, y será ahí entonces necesario volver a revisar este texto que nos ofrece Christopher y los demás autores. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Damos la palabra a Ricardo Montero. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias por la invitación. Saludar, por supuesto, a Christopher, valorar todo el esfuerzo y todo el trabajo. Saludar también a Isabel y a Sebastián.
Es un gusto poder estar compartiendo acá con ustedes y discutiendo, y más hacerlo ya como ex coordinador del sistema político, porque eso me entrega bastante más libertad para poder conversar y hacer los planteamientos. En ese sentido quería plantear como 3 líneas editoriales. Yo pretendo hablar sobre algunas líneas de contexto, algunas referencias específicas a ciertos capítulos del libro, algunas referencias específicas a la propuesta constitucional y algunas conclusiones. Lo primero es relevar que este es un debate que es un debate bien de élite. O sea, la constitución de poder en una constitución y la distribución de ese poder es un debate bien de arriba. Y como bien señala el libro, es un debate de muchos componentes. Entonces, el presidencialismo en los términos que está presentado por el libro es un debate real. Yo creo que a la gente no le da lo mismo si es parlamentarismo, semipresidencial o presidencial. Pero el de todo el resto de los componentes y la distribución de poder, creo que es un debate súper de élite. Lo segundo, me ha llamado profundamente la atención en todo este proceso de debate, la casi religiosidad que existe por los sistemas. Yo pensé que los abogados éramos bien terribles, y hay varios de esos que discuten de esto, algunos ni siquiera sin mucho conocimiento, pero que discuten, y pensé que los economistas eran dogmáticos. Pero esto fue realmente impresionante. O sea, eran todos binarios, en que había un sistema que habían visto, que era casi ver la luz, y cualquier cosa fuera era pero un desmadre, pero gigantesco. Un constituyente llegó a decir que si se aprobaba alguno de los diseños, en 8 años se acababa la democracia en Chile. Y pasó con otros autores que me llaman mucho la atención. Entonces valoro, por ejemplo, evoluciones como la de Fontaine, cuando habla que él era un convencido del parlamentarismo, explica su evolución al semipresidencialismo y ahora por qué vuelve al presidencialismo. Pero reitero que me llamó mucho la atención la pasión en la que se discutía hasta los más mínimos detalles. Y lo tercero es el contexto de la discusión, porque acá el libro nos plantea una discusión académica que es muy rica, pero la discusión del sistema político, a lo menos en la convención, es una discusión política, que tiene insumos de la academia, pero tiene una práctica política que entrega un marco. Y ese marco es un marco que no dependió de la convención, sino que dependió de 2 agentes, llamémoslo, externos. Uno es el Congreso, que estableció las normas. O sea, cuando uno habla de que esto duró 1 año, es el Congreso. De que éramos 155, es el Congreso. La forma de elección es el Congreso. Las listas de independientes es el Congreso. El artículo 138, que permite poner término a los periodos, es del Congreso, no es de nosotros. Y la segunda, por cierto, es la elección popular que identificó quiénes eran las personas que iban a componer este órgano. Y ese es el marco del debate, que uno puede tener debate hacia un lado, hacia el otro, tener argumentos, pero al final era poder llegar a acuerdos de 2/3 dentro de ese marco. Respecto al libro, que es el segundo punto, primero quiero hacer algo, me ha tocado presentar algunas veces, pero lo primero que veo de un libro es el diseño, y me gustó mucho, así que felicitaciones ahí a Sol y a todo el equipo. Creo que es un libro muy cómodo de leer, de tener, me gustó muchísimo, y no sé si es pertinente en las presentaciones del libro, pero me encantó el diseño. Lo segundo, respecto a los objetivos del libro, me parece muy pertinente para el debate que estamos viviendo. Creo que este libro, tal vez no por mérito de los autores, que no quiero restárselo, pero sí es un libro histórico, porque deben ser pocos los libros que se publican durante la aplicación del contenido del libro en materia de sistema político. Este debe ser de los pocos libros que se publica durante la discusión de un nuevo sistema político. Entonces creo que es muy interesante esa contingencia. Respecto a los principales objetivos del cuestionamiento general de ciertas verdades respecto al presidencialismo, de presentar un análisis histórico y comparado sobre el tema y de recoger puntos que han sido poco profundizados en la materia, creo que los logra a cabalidad. Yo ahí también tengo que abrir, yo desde el inicio era defensor de un modelo presidencialista con ciertas atenuaciones, y también bicameral asimétrico. Eso yo lo presenté en la campaña y lo defendí a lo largo de todo el proceso, entonces hay varias cosas acá del análisis que también me siento políticamente identificado. Voy a hacer referencia a 3 capítulos y a la conclusión. Me gustaría hablar mucho más, pero para poder dar espacio después a la conversación y no alargarme tanto. Respecto al primer capítulo, Martínez, críticas y alternativas, esta reseña que hay sobre el presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo, me parece muy interesante
como un inicio a lo que viene dentro del contenido del libro, y hay dos elementos que creo que después se van a cruzar y son parte de las conclusiones que a lo menos a mí me gustaría entregar, pero hablo inmediatamente de cómo este régimen político también se vincula con muchos otros elementos, y en particular cuán robusto es la administración pública de los países, y cómo eso se puede compatibilizar con los distintos regímenes. Y lo otro, y acá cito textual al autor, habla de la salud de los partidos políticos. Ya lo señaló Sebastián, lo señaló Isabel, y voy a hacer referencia a eso un poco más adelante. Creo que son dos criterios centrales que hay que considerar a lo largo de toda la lectura de este texto. Respecto al de Arellano, que habla del aprendizaje político del presidencialismo, y analizando el caso de Chile, también me pareció muy interesante cómo ordena este presidencialismo del orden hasta el 57, el presidencialismo interpelado hasta el 25, el presidencialismo reformista hasta el 73, y el presidencialismo de coalición, o que a lo mejor podríamos llamar de la concertación, de 1990 hacia adelante. Me quedaron cojas algunas reflexiones respecto a la guerra civil en 1891, o también la transición a la dictadura. Yo creo que hubiera sido importante esos 17 años, coparlos a lo menos con una frase para hacer la continuidad. De ahí creo que rescato algo esencial en parte de ese análisis, es cómo a través del tiempo hay ciertos órganos externos, especialmente en el siglo XX, que van complementando el orden institucional. Partimos con el Banco Central, pasamos a la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, y en un caso más moderno, incluso hace referencia al Consejo para la Transparencia. Creo que es imposible entender la evolución del presidencialismo en Chile sin ir complementando la distribución de poder que se va generando a través de estos otros órganos autónomos que van complementando la distribución de poder. Y valoro también lo que el autor señala en términos del aprendizaje político, que como todo sistema político tiene esto de ensayo y error. Todas las referencias son una aventura hacia adelante, pero con la experiencia también de lo que ha pasado hacia atrás, y en ese sentido eso es muy interesante. Entretenido y también de grandes conclusiones el texto de Benavente y Toro respecto a los sonados en los sistemas presidenciales, que evidencia la discrepancia entre los distintos modelos y realidades. Y ahí creo que abre una puerta un poco a la referencia que hace Isabel. Bueno, el bicameralismo asimétrico, no hay un ejemplo específico con un presidencialismo, el presidencialismo atenuado en este caso. Pero cuando uno ve los tipos de bicameralismo, se da cuenta que no hay ningún modelo que sea igual a otro y que todos se adapten. Hay de 9 años, de 6 años, de 4 años, intercalados, que se alternan por mitades, que se alternan por tercios, que tienen ciertas atribuciones, que tienen forma de composición directa, indirecta, y todos ellos además han evolucionado dentro de los partidos. Entonces eso muestra la riqueza que tienen estos sistemas, y que es imposible hacer análisis en abstracto, sino que cada uno de ellos tiene una evolución práctica, que se sigue un poco del análisis del capítulo de Areñares, ¿no?, que sigue el presidencialismo, y de Benavente y Toro, que habla sobre el Senado y también en general de esta segunda Cámara. Y lo otro que me parece bien interesante es que también plantean que el trabajo empírico sobre el desempeño del Senado no abundan, y que falta también ahí un poco más de experiencia. Y esto también me parece interesante porque creo que los análisis parciales pueden conducir error. El análisis parcial, que el Senado funciona peor, que es el que bloquea, que es el conservador, pero también análisis desagregados en que ven los dos por separado. Como esto es un sistema, el efecto o el rol que juega el Senado se ve ampliamente determinado por el rol que juega la Cámara de Diputados. Y viceversa, la Cámara de Diputados juega un rol que está bien condicionado por la forma en que trabaja el Senado. Y frases que más de uno hemos escuchado, como aprobémoslo en la Cámara, si total después lo arregla el Senado, son cosas que son medias verdades y medias mentiras también, pero que van condicionando el trabajo del día a día, y que hacen mucho más complejo el análisis como para simplemente medir cuántos proyectos fueron aprobados o rechazados, cuánto tiempo se demoró uno u otro. Hay contingencias políticas que van mucho más allá de eso. Y respecto, una pasada muy rápida respecto a las conclusiones que plantea el libro, y posicionarme en el tema, sin mayor argumentación, pero respecto al vicepresidente, yo creo que era un avance
la mayoría creyó que no. La discusión del vicepresidente en la convención se mezcló con esto de un ministro con muchas atribuciones, y a mi juicio por lo menos se terminó neteando y cayeron los dos. A mí me gusta el tema del vicepresidente, si era paritario me parecía más interesante. Referéndum revocatorio, lo defendí en contra permanentemente, lo voté en contra cada vez que apareció en cada una de las instancias, y creo que si bien hay argumentos hacia los dos lados, me parece mucho más convincente los argumentos de los riesgos que presenta el referéndum revocatorio. Elección de parlamentarios en segunda vuelta, esta adaptación medio a la francesa, si bien los franceses tienen 3 etapas, primera vuelta, segunda vuelta y después las elecciones, me parecía muy interesante, también la perdimos, y es parte de estas discusiones que también ha adelantado un poco Isabel, que por un lado nos decían, no, el presidente tiene demasiado poder y se va a transformar en casi un monstruo. Y por el otro lado, respecto a las mismas atribuciones, nos decían, el presidente ya no vale nada, es una alpargata y pierde todo el poder, ya es absolutamente irrelevante. Y esto se mezcló también en ese debate, que a lo mejor iba a tener demasiado poder, y con una Cámara que era muy poderosa o no era tan poderosa, creo que ahí se estuvo mezclando, yo era partidario de eso. Respecto a la reducción de las atribuciones del presidente en la urgencia, está tomado y considerado la propuesta constitucional, y me parece también una buena idea. La compatibilidad de cargos entre parlamentarios y ministros, yo ahí he quedado con serias dudas. Alguna politóloga alguna vez me dijo, corres el riesgo de despotenciar el Congreso, sacando figuras que pueden ser potentes y que pueden alinear, las estás sacando del Congreso para llevarlas al gobierno, y creo que me inclino por un poco más. Yo era partidario de eso en las primeras propuestas, después me fue generando ciertas dudas. Y finalmente, respecto al periodo de gobierno, que hay un planteamiento y un posicionamiento en las conclusiones, yo comparto que puede ser una buena idea la reelección por única vez, con ciertas limitaciones específicas, especialmente en periodo de campaña, y me gustaría hacer el juego de qué hubiese pasado si Bachelet hubiese gobernado 2 periodos, o si Piñera hubiese gobernado 2 periodos. Para no alargarme, me voy a saltar algunas cosas que tenía de la propuesta constitucional, y me voy solamente a las conclusiones. Insisto que este es un gran debate de las élites, de los grupos de poder y la distribución de poder. A nivel constitucional es eso lo que es una constitución: genera poder y lo distribuye, y es parte de este debate interesante y complejo que estamos teniendo. Lo segundo, valorar que en esta propuesta constitucional el poder se distribuye de formas poco tradicionales, y que se sale un poco del debate clásico de cuánto poder tiene el presidente y cuánto tiene el Congreso. Si uno revisa la distribución de poder, acá hay grandes ganadores, o no ganadores, porque esto no creo que esté vinculado con justicia, pero los que sí se llevan más poder son evidentemente las regiones, y creo que eso se ha hablado poco, cuánto poder se abren las puertas para que asuman las regiones. La democracia paritaria, que es otra distribución de poder que es súper potente, y que creo que se ha tratado de tomar como un tema aparte, como democracia paritaria por un lado, y esta distribución de poder del sistema político por otro. Y yo creo que son esencialmente parte del mismo debate. Lo mismo sucede un poco con el tema de pueblos originarios y de participación ciudadana. Además, y en esto me cuelgo de algunos de los textos, la distribución de poder a otros órganos autónomo. La Contraloría General de la República, a propósito de esta continuidad, mantiene un poder bien potente. El Banco Central, a pesar de todos los fantasmas que corren, queda con un rol igual de relevante o más del que tiene en la actualidad. El Tribunal Constitucional pasa lo mismo, también ahí había muchos fantasmas, y aparecen otros órganos nuevos como la Defensoría del Pueblo, el Consejo para la Transparencia, o incluso la Agencia Nacional del Agua, que son formas de reequilibrar también poder. Y solo para terminar, 2 últimas ideas. Creo que no hay respuestas políticas correctas respecto al sistema político. El sistema político hay que plantearlo, pero especialmente ejecutarlo. Yo creo que hay una visión muy conservadora en Chile de que cualquier cambio aterra a la élite y aterra a demasiada gente. O sea, el puro pensar el cambio del nombre de una segunda cámara, de Senado, a cualquier otro nombre, ya era algo, pero que va mucho, se caía el mundo a pedazos, por el solo hecho de cambiar el nombre y ni siquiera entrar a calificar las atribuciones. Entonces creo que los sistemas políticos se juegan en la implementación y la aplicación, y yo tengo una visión positiva de la democracia. Yo creo que la democracia sabe adaptarse. Creo que nosotros tenemos que presentar una propuesta constitucional, yo por lo menos lo he defendido, y de ahí sigue el juego democrático sin nosotros,
por lo tanto nosotros no tenemos que dejar ningún amarre, y tiene que ser el Ejecutivo y el Legislativo el que adapte, y yo creo que esa adaptación va a ser tendiente a la democracia y no tendiente al caos como varios quieren plantear. Y finalmente, y con esto cierro, el tema del debate político se da en situaciones determinadas, y ahí quiero hacer énfasis en eso. Hay normas que puso el Congreso, que son base del Pacto de Paz y nueva Constitución, y hay determinaciones específicas. ¿A qué voy con esto? Cuando tú planteas una lista de independientes y más de 2/3 de las personas que integran esa convención son independientes, es a lo menos llamativo pedirle a esa convención que fortalezca los partidos, porque no está en la lógica de cómo fue electo. Entonces creo que las realidades políticas hay que entenderlas en esos contextos, con las limitaciones y las virtudes que tiene cada uno de los momentos. Creo que lo de los partidos da para mucho. Yo siempre he defendido, varias veces en minoría, la importancia de los partidos políticos, de fortalecerlos, de que logren niveles de empatía y de conexión con la ciudadanía mucho más grandes de lo que tienen ahora, de incentivar la democracia interna, de aumentar los grados de transparencia. Creo que ese es uno de los grandes déficits que tiene esta propuesta constitucional, pero también tiene un contexto específico de por qué sucedió, y ahí hay un pendiente esencial en nuestro sistema político. Así que de nuevo agradecer la iniciativa, agradecer que podamos tener este debate, y especialmente agradecer el libro que está a disposición, y creo que nos ayuda a tener un debate más potente y más consciente. Así que muchas gracias. Gracias, Ricardo. Christopher. Bueno, muchas gracias Isabel, Ricardo y Sebastián por los comentarios, por haber leído el libro y por darse el tiempo de estar acá compartiendo casi a las 8 de la tarde de la noche sobre este tema. Bueno, nos parece agradable escuchar finalmente de que el libro en su simpleza, que eso es lo que se buscaba hacer, transmitir en el fondo un mensaje que es complejo, que es de élite, como decía Ricardo, y sintonizarlo más también con el momento que vivía el país respecto de cómo incorporar este tipo de discusiones. Yo no creo que lo hayamos logrado para que la gente en el fondo en su casa, que no tiene mucho interés en la política y en las instituciones, logre entender esto, pero sí esperamos que aquellas personas que estudian ciencias sociales, que se interesan en el tema constitucional, puedan de alguna manera captar las ideas centrales de la discusión. Bueno, ¿qué es un sistema parlamentario? ¿Cómo se diferencia un sistema presidencial? Es cierto, como se discutía en los años 90, que parecía que se cristalizó en el tiempo que el sistema presidencial estaba condenado al fracaso. Yo creo que ese era uno de los principales desafíos que teníamos en el libro. Ahora, viendo un poco cómo transcurrió la discusión, el libro lo empezamos a idear en septiembre, octubre, noviembre se entrega escrito y sale publicado a finales de enero, y ustedes verán que la mayoría de los capítulos aborda sobre el sistema presidencial, en el fondo sobre el régimen político, sus principales características, evolución histórica en Chile y también en América Latina. Sin embargo, el capítulo sobre Congreso, que es el capítulo que escribe María José Benavente con Sergio Toro, es probablemente lo que tomó la agenda después de que el libro sale publicado, que es precisamente la votación que se da a finales de enero sobre régimen político en la Comisión de Sistema Político y sobre, en el fondo, unicameralismo y bicameralismo. En ese día, después de aprobar el sistema presidencial, pierde la propuesta, Ricardo lo sabrá, ¿cierto? Pierde la propuesta de un Congreso bicameral y termina imponiéndose la propuesta de unicameralismo. Yo creo que esa combinación, más allá del bullado caso de Costa Rica y el éxito que tiene el presidencialismo ahí con el sistema unicameral, aunque ha presentado serios problemas y es un solo caso, era una propuesta derechamente preocupante, y eso en el fondo nos tuvo con muchas preocupaciones durante todos estos meses, viendo precisamente cómo se lograba negociar esto. Cómo se lograba avanzar en otra dirección. Y ahí en el fondo el rol de Ricardo, el colectivo socialista e incluso independientes no neutrales jugó un rol súper central respecto de cómo negociar y cómo avanzar hacia un sistema más bicameral, por último, en la práctica, salir de este unicameralismo. Eso en el fondo les costó críticas de varios lados, en un escenario también con sentimiento antipolítica. De hecho, el politólogo Carlos Uneus decía que el tema constitucional de que estamos discutiendo ahora y que en el fondo escribiendo una nueva constitución llegó en uno de los peores momentos, precisamente por los desprestigiados que estaban los partidos. Esa no es culpa necesariamente de todos los partidos, nosotros sabemos que la derecha se opuso tenazmente a los cambios constitucionales, y en ese sentido me preocupa un poco la Constitución. Yo estoy variando entre optimismo algunos días y pesimismo respecto de lo que puede venir. Todavía estoy tratando de saldar eso en términos más personales. Creo que esta podría haber sido una buena Constitución si tuviéramos partidos, por ejemplo, como lo de la década de los 2000, pero con arraigo social.
En el fondo mi confianza va más por el rol que pueden hacer los partidos, por las prácticas políticas respecto de cómo aterrizan las instituciones. Y esto puede ser un poco llamativo porque a los politólogos y politólogas nos gustan las instituciones, creemos que las instituciones tienen mucho impacto en la vida y que cambiando un par de ajustes, o sea, haciendo un par de ajustes por aquí y por allá, podemos ver cambio real en la sociedad. Sin embargo, creo que el rol de los partidos y de las organizaciones políticas en su conjunto es relevante sobre cómo se va a implementar esto. Mi temor respecto de cómo quedó configurado el legislativo, hay que decir ahora, porque el Congreso se va a entender que es una cámara y la Cámara de las Regiones la otra, en el fondo que hay muchos temas que efectivamente se pueden resolver derechamente en esta Cámara Baja, en el Congreso. Y ahí me dejan varios puntos, quizás cuyo debate es necesario que se dé mucho más allá de este congreso en el cual van a estar sobre representados las grandes urbes, especialmente Santiago, quizás Concepción y Valparaíso, y no así el resto de los territorios. Yo soy de Concepción, trabajo en Temuco, entonces el tema regional realmente es algo que llama mi atención y que me preocupa. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando estemos discutiendo leyes de algún carácter moral? Hemos tenido en el pasado, ¿cierto?, las discusiones sobre interrupción del embarazo, sobre matrimonio igualitario, y así muchas otras, las que tienen que ver con apuestas, que tienen que ver con dinero, alcohol o droga. Ese tipo de materias estarían fuera del alcance de la Cámara de las Regiones, según lo que logro entender de la propuesta del borrador de nueva Constitución. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en materia de transporte? Tenemos un país extremadamente largo, ¿cierto? Y que por tanto algún corte en alguna de las vías de las 5 Sur o las 5 Norte pueden tener un impacto para todo el territorio. ¿Qué va a pasar con políticas, por ejemplo, respecto a ferrocarriles? Eso siempre se va a estar discutiendo en la Cámara, en el fondo, en el Congreso, y no en la Cámara de las Regiones. Y si bien las regiones salen fortalecidas en su autonomía, mirándose más hacia sí mismas. Y yo creo que una de las carencias que hemos tenido, o de las dificultades que está enfrentando la política en Chile, es cómo creamos un arraigo, ¿cierto?, territorial de los partidos con una visión nacional también de esto. Y creo que acá se separan esas dos visiones. En lugar de integrar ambas, lo que estamos viendo es que o vamos a tener grupos políticos que van a encapsular sus intereses demasiado en el territorio, dado el estado regional, que algo que se avanza en una dirección positiva, versus cómo se conectan esos mismos actores políticos después en el debate nacional, que quizás se va a ver un poco debilitado en la Cámara de las Regiones, porque hay que pensar que para ser integrante de la Cámara de las Regiones vas a tener que cubrir más territorio en tu campaña electoral para tener menos poder que un diputado o una diputada. Valoro en términos de discusión el tema del poder y separarlo de lo que son las atribuciones. Una atribución presidencial puede significar poder, pero muchas veces no lo significa. Pero cuando nos enfocamos claramente en las atribuciones, vemos que hubo, ¿cierto?, un ejercicio de compartir estas atribuciones entre el presidente del Congreso, como el tema de la urgencia legislativa, que ahora van a estar a cargo del presidente y del Congreso, no solamente el presidente como es ahora. También el tema de la concurrencia presidencial, que yo sé que va a ser un dolor de cabeza para los presidentes, porque en el fondo los diputados, sobre todo, van a querer en el fondo colocar proyectos, tratar de sacar al pizarrón al presidente para que se pronuncie sobre distintas materias, pero que en el fondo es un ejercicio compartido. Eso no sería tan problemático si los partidos no estuvieran en el fondo con el nivel de fragmentación, indisciplina que hemos visto en el último tiempo. El tema del veto también se debilita por parte del presidente, especialmente lo que es el veto parcial. Los estados de excepción, se elimina el estado de emergencia. Y dentro de las cosas que me preocupan y que fue algo que no lo pensé inmediatamente, sino que fue casi por coincidencia, el tema de la reelección, que con Rocío Sáez lo proponemos en el libro como algo positivo, pero siempre pensando que iban a haber dos cámaras realmente equivalentes en términos de poder. Y lo que puede ocurrir, y aquí no quiero ser catastrofista, sino que es algo que se me viene a la cabeza solamente, es que un presidente, en el fondo, no necesariamente con apoyo partidario, puede ser un presidente que se salta a los partidos y que sea de corte populista, pueda usar el tercer y cuarto año para consolidarse mucho más en el poder, en este caso arrastrando la elección de la Cámara de las Regiones y también después potenciando su propia reelección. Son escenarios que yo no creo que sean probables de que ocurran, ¿ya? No es que esto va a ocurrir una vez que se apruebe la nueva Constitución, vamos a tener este escenario catastrófico o de extrema fragmentación y desorden, que es un poco lo que hemos visto ahora, o de un líder populista, lo Nayib Bukele, como en El Salvador. Yo creo que ese no va a ser el escenario precisamente por la tradición política que los partidos y la gente que ha estado en política encarna. Pero lo que sí estamos viviendo, y que eso es claro, es que estamos viviendo un proceso en que la renovación política está teniendo problemas. Incluso los partidos nuevos están teniendo problemas, los partidos nuevos tampoco tienen arraigo social, en Chile no tienen despliegue territorial tampoco,
que es una de las grandes debilidades de los partidos de izquierda y derecha, los nuevos y los viejos, en Chile, y que por tanto eso puede ser complejo de manejar. Y lo otro respecto del Senado, creo que más allá de su eliminación se pudo haber discutido una serie de otras reglas que tienen que ver con su funcionamiento, como puede ser la renovación, las atribuciones, los requisitos para ingresar, cómo en el fondo se pueden privilegiar, o en el fondo cómo se afecta la composición partidaria, más que su propia eliminación. El Senado sí tenía un problema, muchas veces los acuerdos que se lograban entre el gobierno y los partidos, por ejemplo, de oposición, incluso canalizados a través de los líderes de partido y bancada, eran desconocidos en el Senado porque los senadores se sentían que eran terratenientes y que en el fondo tenían que negociar particularmente con ellos por el peso electoral que ellos tenían. Creo que ese es un problema más de la composición y de estas reglas informales que de la existencia en sí de un Senado. Entonces, en ese sentido, quizás me declaro viudo un poco del Senado, quizás tanto como Sergio Toro y María José Benavente, después del capítulo que escribieron, pero dentro de la discusión nos quedamos por lo menos conformes en haber influido, tratar de haber informado el debate. Yo creo que el tema de la vicepresidencia, sigo insistiendo en que es una buena idea, yo creo que en eso con los autores y autoras del capítulo no vamos a descansar, y que como dijo Ricardo, le tocó pagar el precio, se hundió la vicepresidencia y también se hundió el ministro de gobierno. Así que le agradezco a todas y a todos por haber estado acá y por los comentarios sobre el libro, y esperemos en el fondo atentos a lo que está ocurriendo con las normas transitorias, con la armonización, que también es otro tema relevante para lo que se va a estar discutiendo en las próximas semanas. Gracias. No sé si tienen unos minutos para quizás hacer algún contrapunto de lo que se haya mencionado, o para hacer, hay una pregunta acá incluso dirigida a Ricardo. Yo un comentario muy breve, pero un poco retomando esta idea de los fantasmas que se le atribuyen en el fondo potencialmente al diseño que se propone en el borrador. Creo que hay que tener en mente un poco el contexto global en que estamos, ¿no? Se habla mucho del riesgo de las amenazas populistas. No hay sistema que haya resistido amenaza populista en el mundo, ni parlamentarismo, ni presidencialismo, ni bicameral, ni unicameral, ni la democracia supuestamente más antigua del mundo, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces creo que también hay que tener presente eso. Estamos en una crisis global de las formas de representación, ¿no?, de los partidos tradicionales. En Europa, en Francia, hemos visto como procesos similares, ¿no? Los partidos tradicionales se han desplomado. Bueno, ahora tuvimos la elección en Colombia, dos visiones de candidatos anti-establishment, no anti-establishment. Entonces, me parece que hay que, obviamente, no tirar la toalla, pero también no perder de vista eso. Creo que lamentablemente nadie ha dado con una receta, y ahí Valentina en los comentarios veo que dice que comenta que Estados Unidos resistió Trump. Yo creo que la democracia estadounidense quedó muy debilitada, ¿no? Y a nivel local los efectos se empoderaron actores que están claramente actuando contra la democracia, limitando el derecho a voto, aprobando leyes que van en contra de los derechos individuales, leyes hiper restrictivas en temas de aborto, etcétera, etcétera. Entonces no me atrevería a decir que sobrevivió incólume, o sea, no se destruyó la democracia formalmente, pero creo que el daño, hay todavía una parte importante de uno de los dos grandes partidos que defiende, o sea, que dice que hubo fraude electoral, ¿no? Eso evidentemente no es un daño. Entonces, un poco para tener simplemente en perspectiva este debate, ¿no? De que a veces, parte como lo que decía Ricardo, ¿no?, como voces excesivamente catastróficas de problemas que puede que ocurran, pero que puede que ocurran con nueva constitución o sin nueva constitución, o ojalá que no ocurran, ¿no? Pero de que no hay diseño infalible en ningún caso, y en ese sentido me parece que la experiencia histórica que recoge el libro, cómo el sistema se ha ido adoptando, me parece que es muy, muy valioso.
Gracias, Isabel. Ricardo, Sebastián, Christopher, ¿algo más que agregar? Si no, pasamos a la pregunta de Valentina. Ricardo. Sí, pues, un par de comentarios y ahí puedo ver la serie de preguntas que están en el chat. Lo primero, sobre lo que comentaba Sebastián, me parece que si las discusiones las vamos a centrar en eliminar las atribuciones de control formal, en el mínimo legal o máximo legal, creo que son debates dentro de lo aceptable y creo que es interesante tener eso, porque claro, son componentes que a lo menos para mí no son esenciales, no son determinantes de un buen o mal sistema, y va a depender de la puesta en práctica de eso. Cuando hace referencia a la Cámara, a la segunda, como segundo orden, yo ahí tengo una discrepancia más de fondo, va un poco también ahí en la pregunta, pero yo veo que la práctica legislativa va a tomar la relevancia que es necesaria en un bicameralismo asimétrico. Hay un tema que acá no se tocó, que yo sé que a Christopher le debe interesar mucho, que la resolución de la Cámara Mixta probablemente no va a estar en esta Constitución y se va a tener que resolver después. Y esa es una de las principales graduaciones del nivel de asimetría que va a tener este Congreso. Y ese es un debate que es súper interesante. Yo recomendaría darle una segunda vuelta a esta Cámara, porque sí tiene atribuciones de peso, no tiene todo en la lógica antigua, porque nunca buscó ser una cámara de espejo. Ahí contestando en general a las preguntas, yo creo que todavía se sigue pensando en una lógica muy de Senado. Entonces, con los lentes del Senado estamos tratando de ver este sistema, y lo único que encontramos es que nos falta del Senado para tratar de entenderlo. Y este funciona efectivamente con una lógica distinta, una lógica de asimetría, una lógica en que todo inicia y termina en la Cámara de Diputados, y eso por la práctica política va necesariamente a tener que adaptarse. El comportamiento de esta nueva Cámara de Diputados no va a ser probablemente el mismo que el del actual. La reconfiguración de fuerza, el perfil de candidato, algo señalaba ahí Christopher, creo que se va a ir adaptando a esa realidad que está presente. Una cosa me quedó dando vuelta también de Sebastián, que la dejé anotada, el tema de la acusación constitucional. La de ministros la podemos discutir, pero creo que si hay una época en que a lo menos la discusión política meritaba tenerla en el Congreso respecto a una acusación constitucional, era respecto a la desastrosa gestión del presidente Piñera. Creo que es el tipo de herramienta en que en casos excepcionales, que se dan cada 30 años o tal vez más, tiene que tener un correlato democrático en la instancia pertinente, y en buena hora se resolvió como se resolvió. Yo por lo menos no era partidario de que saliera, pero me parece una vía de discusión democrática que es muy pertinente. Dos ideas más para terminar. De acuerdo con varios de los diagnósticos que presenta Christopher, solo quería hacer un contrapunto en uno que no estoy tan de acuerdo. Él dice que la renovación política está teniendo problemas. Yo creo que ahora tenemos un punto de quiebre que justamente puede abrir las puertas de lo contrario. O sea, si vemos el presidente de la República que asumió, con el gabinete y el comité político que hay, varios de los partidos políticos que hoy día han logrado más relevancia, creo que es los que han tratado de dar algunas señales de renovación. El Frente Amplio es un ejemplo en sí completo, con sus defectos y con sus virtudes. Creo que es una de las grandes falencias que ha mostrado, por ejemplo, la Democracia Cristiana y el PPD. Creo que es una de las virtudes que está construyendo el Partido Socialista, si uno revisa en la bancada de diputados, si uno revisa en concejales y alcaldes, y si uno revisa en el propio colectivo socialista en la convención. En las elecciones de la interna yo sé que los cambios son más lentos, pero ahí está Paulina Bodanovich, que es un rostro de renovación, que va a tener un rol importante en la siguiente directiva. Y en la derecha creo que se acentúa mucho más. O sea, hay un montón de rostros nuevos en la UDI, el Partido Republicano, en RN, que están en la convención y que también están en la Cámara de Diputados. ¿Significa eso que van a tomar la posta? No, pero creo que podemos empezar a terminar por una generación que ha sido bien compleja en Chile, que es la sub-55, sub-50, que es una generación que siempre estuvo ahí un poco a la sombra de los pinos de la transición democrática, tanto en la derecha y en la izquierda, que no dejaron crecer mucho esa renovación, y también esa renovación no pudo tomar el poder. Creo que ahí hay
un cambio generacional, especialmente en el foco de la sub-40, que puede ser muy interesante. Y finalmente, 100% de acuerdo con Isabel, las respuestas fáciles en democracia no existen. Acá hay una crisis de representatividad y de confianza que es global. Y en el super Estados Unidos, ícono del presidencialismo, con un bipartidismo súper acentuado, apareció Trump. La democracia lo pudo contener en buena hora, pero es un fracaso para la democracia que asuma gente como Trump, que asuma gente como Bolsonaro en Brasil, que asuma gente como Castillo en Perú, que esté a las puertas de ser el próximo presidente Rodolfo Hernández en Colombia. Creo que esos son temas preocupantes a nivel democrático cuando se vinculan al populismo, al autoritarismo, y ahí no lo resuelve el parlamentarismo, el semipresidencialismo o el presidencialismo, lo resuelven democracias que estén más o menos en forma y, por lo menos bajo mi punto de vista, partidos políticos que puedan ser contrapeso de esos actores que todos los ejemplos que yo puse van sobre los partidos políticos y están a pesar de los partidos políticos. Entonces creo que hay una voz de alerta que es a nivel global y que con esta constitución, con la que nosotros queremos aprobar o con otro régimen, el riesgo va a estar igual siempre presente. Christopher. Sí, algo muy breve como para responderle a Valentina también, de acuerdo a lo que mencionaba Ricardo, el caso acerca del bicameralismo. Yo creo que no habían buenas razones para deshacerse del Senado, más allá del eslogan de que elitista, que es un argumento antipolítica, que perfectamente en otro momento se puede haber aplicado a la Cámara de Diputados y Diputadas. Eso no quiere decir que va a funcionar mal la Cámara de las Regiones, porque si es que el diagnóstico era equivocado, puede funcionar bien por suerte, por azar, por distintas razones, pero yo creo que hay problemas acerca de los temas que puede abordar. Por ejemplo, lo que se está discutiendo en Perú ahora acerca de este llamado, ¿cierto?, a una reforma constitucional grande que se va a hacer. Una de las propuestas es un bicameralismo con el Senado, con un Senado como Cámara Revisora. Y ha sido interesante porque hemos tenido harto intercambio con politólogos y politólogas de Perú, precisamente por lo que estaba ocurriendo en Chile, y han seguido de cerca esta discusión acerca del bicameralismo asimétrico, no entendiendo por qué se escogen ciertas materias en las cuales las regiones, por ejemplo, como salud, vivienda y educación, van a tener más que decir, versus en otras en que no, eso va a pasar por alto. Y respecto de lo que decía Isabel y Ricardo, de que en el fondo la democracia está en retroceso desde el año 2005, o sea, es cierto, y no hay ninguna fórmula que te vaya a brindar frente a eso. Yo creo que el único matiz que me gustaría agregar es que si tú por lo menos puedes colocar un cierto nivel o otra dificultad para que ese tipo de líderes, si no llegue, y si es que llega, en el fondo no puede ejercer el poder de la manera que le gustaría. Hemos visto en casos que son totalmente distintos a la realidad chilena actual e histórica, como el caso de El Salvador, pero muchas veces un ciclo electoral te basta para que un presidente populista, porque además es popular, que ese es el problema de Nayib Bukele, no es que sea un dictador, es popular, te puede alterar el funcionamiento del Estado de Derecho y de la democracia. Yo creo que ese sí puede ser un riesgo. El tema, ¿cuán probable es que eso ocurra en Chile en el corto plazo? No sé, yo apostaría porque va a ocurrir más desorden que otra cosa, por la debilidad en que están los partidos políticos. Y yo creo que una de las principales debilidades que uno puede observar en los partidos en Chile, y por eso decía, de los nuevos y de los más antiguos y de izquierda y derecha, es la poca conexión que tienen socialmente, verticalmente. Yo creo que ese sigue siendo un problema fatal. O sea, si pensamos, por ejemplo, cuántas de las oficinas que tienen los partidos políticos a lo largo del territorio son del partido o del senador o diputado, ahí tú te das cuenta en el fondo que hay una personalización, y los partidos como agrupaciones que logran integrar gente, que sería lo ideal y que con lo que todos los politólogos y politólogas soñamos, es algo que está siendo bastante esquivo en Chile, y bueno, no solamente en Chile, pero en Chile particularmente en esta dimensión. Sebastián. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido muy, al menos para mí, entretenido esta conversación y la posibilidad de escucharlo. Yo creo que tenemos una coincidencia fundamental que se ha cristalizado ahora último, que es esta idea de que la Constitución no va a evitar el caos, ninguna Constitución va a preparar y va a evitar completamente que llegue un líder populista. Es la política que se configura muchas veces al lado de la Constitución, la que permite el control, la contención de esos líderes populistas, para que esos líderes que pueden aspirar a mayorías sean percibidos como imposibles dentro de sus propios conglomerados políticos. Por eso entonces, a mí me parece que
no podemos confiar exclusivamente en la Constitución como el mecanismo de contención, sino que la política de cada día, cada partido, cada grupo debe ser capaz de jugar dentro de ciertas reglas del juego, muchas veces no escritas, que son aquellas que permiten contener a los líderes populistas. Ahora, dicho eso, la pregunta es si la Constitución puede hacer algo, la nueva, la vieja, la de mañana, la de ayer, cualquiera, puede hacer algo para evitar esto, o puede hacer algo que exacerbe la probabilidad de un líder populista el día de mañana, o una ruptura democrática. Y a mí me parece que si bien todo esto es hipótesis, todo esto es ciencia ficción, el borrador que nos ha propuesto la Convención tiene una dificultad o aumenta las dificultades en la gobernabilidad. Ya hoy día la gobernabilidad con esta Constitución, con cualquiera que venga, es difícil, no cabe ninguna duda, porque hoy día la política es más difícil que ayer. Pero el borrador nos propone algunas fórmulas que yo creo desatan anclajes que durante mucho tiempo fueron pequeñas fórmulas de mantener la contención. Y yo creo que esas son, Ricardo lo decía, son pequeñas reglas. Quizás yo estoy demasiado enamorado de pequeñas reglas y no del gran diseño. Creo que la Convención en sistema político, no así en otras materias, pero en sistema político la Convención acierta en el diseño estructural. Pero es en las pequeñas reglas donde yo creo olvida, guarda silencio o comete errores. Y esas pequeñas reglas, el problema que yo le veo es cuando se cambian todas al mismo tiempo. Es como en un partido de fútbol cambiáramos todas las pequeñas reglas al mismo tiempo, y entonces ya dejaríamos de jugar como siempre lo hemos hecho. Y yo quiero mencionar una sola, además de la que ya he dicho que a mí me está haciendo dormir mal, lo debo confesar, que es la del número 42. La del número 42 tiene la ley de presupuesto. Yo he estudiado la ley de presupuesto y quizás le meto mucho color a la ley de presupuesto, no tiene tanto, pero hay una regla que nos acompaña desde 1925. Desde 1925, redactada por Kemmerer en los hechos, en donde limita la posibilidad del Congreso de, por la vía de ley de presupuesto, modificar leyes permanentes, se llama. Es una regla chiquitita que en la Constitución del 80 nadie discutió, pasó piola, pero es una regla que se configuró en el siglo XIX por la práctica legislativa. La práctica fue estableciendo como límite de la discusión presupuestaria las modificaciones de leyes permanentes. El borrador de 25 la incorpora, la Constitución del 80 la mantiene, y esta redacción, no sé si por decisión o simplemente por un error, lo que hace es permitir, o sea, es limitar a la comisión de presupuesto, la comisión mixta, la modificación de leyes permanentes, pero permitir, a contrario sensu, que el Congreso modifique leyes permanentes. Esa norma es brutal en cuanto a lo que significa la discusión de las leyes de presupuesto el día de mañana. Es decir, tú vas a poder modificar todos los gastos del Estado y no solo aquellos nuevos gastos por la vía de la ley de presupuesto. A mí me parece que esa pequeña regla, que ha sido muy poco estudiada, pero que está ahí presente y muy atada a la práctica legislativa, es una más de aquellas reglas que dificultan la gobernabilidad del mañana. Isabel, Ricardo, Christopher, no sé si tienen algo que agregar, hacer algún contrapunto a lo que plantea Sebastián. No, solo agradecer nomás por las personas que asistieron y por los comentarios, por la discusión que se dio, y tantas cosas que uno sabe, pero son muchas más las que no sabe, y esas son las que preocupan, así que hay harto por estudiar todavía.